Pues bueno, he llegado a la sastrería Partida y ahorita estoy con el propietario. ¿Cuál es su nombre? Ignacio Partida Gómez. Oiga, don Ignacio, ¿cuántos años tiene usted trabajando aquí y cuántos años tiene aproximadamente la sastrería? Mira, la sastrería tiene alrededor de ya de 100 años. Mi abuelo empezó aproximadamente en 1910. Esto ha pasado de generación en generaciones, mi abuelo, mi padre y yo, y bueno, siguen mis hijos obviamente. Yo tengo más o menos 50 años, que es la edad, porque casi antes se acostumbraba a que nos bajaban desde chicos. Y ya sabes, los oficios se pasaban de generación en generación, entonces prácticamente mi padre me bajó como a los 6, 7 años, empezar a barrer y a aprender el oficio más o menos. ¿Qué actividades específicamente usted aquí realiza? Hacemos de todo tipo, ¿sí? Hacemos trajes, ¿sí? Faldas, pantalones, chalecos, reparación en general. Se hace todo tipo de trabajo, menos realmente vestidos de novia, que es otra área. Eso casi lo hacen un poquito más como las costureras, otro tipo de actividad, ¿verdad? Pero en sí todas las reparaciones y trajes nuevos sí los hacemos. Me imagino que bueno, han tenido pedidos de gente a lo mejor ilustre o personajes importantes aquí de Guanajuato. ¿A quiénes les han hecho trabajos que usted recuerde? Mira, por comentarios de mi papá y realmente por las notas y los folletos, nosotros le trabajamos mucho, por ejemplo, toda la gente es importante realmente, ¿no? Porque viene un cliente y el cliente es lo más importante para nosotros. Pero mira, por ejemplo, hemos trabajado, por ejemplo, a Capulina, que ya falleció, le hemos trabajado a la Universidad de Guanajuato para la Sinfónica, todos los frac, todo ese tipo de cosas, las estudiantinas, antes hacían los trajes para las estudiantinas, pues todo por ejemplo, a Fox, todos los políticos. Realmente cuando están aquí, como trabajan en gobierno, bueno, regularmente nos hablan y casi todos los políticos que están aquí en el Palacio de Gobierno, todo eso les hemos hecho los trajes. Muchas gracias. Vemos que ahorita está realizando una actividad en específico. ¿Qué es lo que está haciendo? Mira, va a ser un saco. Este es un saco y se hace primero una prueba. El trabajo se hace personalizado. O sea, cada cliente, su forma, tienes que adaptarlo para que le luzca más la ropa. En este caso se le da sus detallitos como el estilo de forro, que si es caluroso, que no es caluroso la tela. Entonces, en este caso, este es un cliente que le vamos a hacer su traje, aquí está su pantalón y este es el saco realmente que estamos terminando, ¿sí? Que esta es la prueba. Esto es lo que se hace antes de terminar un traje, antes de empezar a hacerlo realmente, que es el último detalle para que ya vaya más a su forma, a su estilo. ¿Podría ser como un molde? Sí, aunque realmente nosotros casi no trabajamos molde, pero si es un molde, se hace en la tela realmente. Regularmente las costuras trabajan moldes, nosotros no trabajamos molde, nosotros lo hacemos con la persona, realmente es un molde, así es. ¿Cuál es el proceso? ¿Llega la persona, se le toman las medidas? Sí, regularmente, bueno, se le orienta porque mira, hay que ver en este caso el tipo de tono de piel, si es alto, si es gordito, está chaparrito, es la primera fase. La segunda, ¿para qué tipo de evento lo quiere regularmente? Puede ser boda, 15 años, una fiesta normal o simplemente un saco que quiere estar conservando para diferentes actividades. Cuando ya tú tienes esa información, entonces le empiezas a platicar qué tipo de tela le va a dar mejor en este caso al cliente, ¿verdad? Gracias.
Algo de lo que veo que es muy importante, pues obviamente es la tela, la materia prima con la que se elaboran pues trajes, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de telas usted ofrece y sobre todo cómo las ofrece al cliente para en un momento dado convencerlos a escoger una tela en específico? Mira, realmente el éxito de un buen traje es la calidad de tela. Si tú quieres que un traje tenga buena caída, regularmente se les ofrece pura lana, ¿sí? O telas de importación, pero realmente las pura lana nacionales, yo no le pido nada a la importación. Un buen traje realmente no se arruga. Tú puedes agarrar la tela, la puedes estar arrugando así y no se arruga nada. Eso quiere decir que es pura lana. ¿Sí? Y entonces desde que tú lo estás haciendo te da buena caída, entonces tú le ofreces a tu cliente realmente algo de calidad. Le podemos ofrecer cosas más económicas, pero mira, como es un trabajo muy personalizado, yo siempre trato de orientarlos con algo de lo mejor y no es caro realmente, porque estamos hablando de que una importación casi te lo da al mismo precio de un nacional, y en nacional te puedo decir que no le pide nada a cambio a la importación. Entonces, todos estos tipos de trajes son pura lana por lo regular, de diferentes estilos, rayado, cuadrado. Te digo, depende del tipo de personas, es lo que se les va ofreciendo, obviamente. ¿Y de dónde las trae? Aquí de México, regularmente nosotros compramos en México, se les llama por lotes, obviamente. Se compra por lotes, ¿por qué? Para que el salga el cliente un poco más económico, ¿sí? Y sea directo de fábrica, en este caso la sastrería. Muchas gracias.